Ciao, il mio team è composto da Carmona Rodriguez Valeria e da Tepabello Flores Fabiola. Ti parleremo di Milano, la grande capitale della moda europea. Le capitali italiane della moda sono esibizioniste e cosmopolite. Qui si concentrano diverse tendenze per metro quadrato nel mondo. Grazie a secoli di cultura e bellezza, non è solo un bene economico, ma anche una fucina creativa di eccellenza e artigianato. Mala della moda milanese. L'evento di moda si tiene 2 volte l'anno dal 1958. Milano Fashion sfila solo i big in Italia, come Gucci e altri marchi, Prada, Versace e Giorgio Armani, attirando così migliaia di telespettatori da tutto il mondo, tutti riuniti per un motivo comune, la moda. Lo stile italiano propone linee raffinate e colori classici facili da abbinare. Gli aggettivi che definiscono la moda italiana sono eleganza, comfort e tranquillità. L'impatto economico delle settimane della moda è molto alto, generando un impatto economico di 1.200 milioni di euro e una transizione commerciale di 10.300 milioni di euro all'anno. Grazie per l'attenzione. Speriamo di aver trasmesso un buon insegnamento sia una piccola parte dell'intera cultura che l'Europa. Hola, soy Farid y voy a estar presentando la historia de la Unión Europea y su impacto en el mundo para las jornadas europeas de la preparatoria número 8, junto con mis compañeras Varga Arzate Fátima, Checa Cerón Victoria, González Magaña, Fátima Danae y Sánchez Hernández Kenia Norita. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa que ha delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común. Los países que conforman la Unión Europea son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Australia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumania. Origen de la Unión Europea. El origen de la Unión Europea se sitúa el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés Robert Schuman planteó a Alemania proponer la producción franco-alemana de carbón y de acero, bajo una alta autoridad común. Función de la Unión Europea. La Unión Europea promueve activamente los derechos humanos y la democracia y cuenta con los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio climático. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte de su territorio. También es mucho más fácil vivir y trabajar en otros países de la Unión Europea. Impacto de la Unión Europea. La Unión Europea ha logrado más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad. Ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha puesto en marcha una moneda única europea, el euro.
En la actualidad, más de 340 millones de ciudadanos de la Unión Europea en 19 países lo emplean como moneda y disfrutan de sus ventajas. Buenos días, el día de hoy mi equipo conformado por Hernández Salavés Nucesaraí, Herrera Campero Arlet Montserrat, Mujica Pérez Jennifer Cassandra, Cerrato Cantero José Luis y su servidor García Guerra Ricardo Armando, les presentaremos el tema de la historia de la Unión Europea. Para esto, comenzaremos diciendo que la Unión Europea encuentra su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial, en una Europa destrozada económicamente, socialmente y políticamente tras los estragos hechos en esta guerra. Con el panorama presentado, se haría el primer tratado para unir las naciones europeas. En este caso sería el CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, también llamado Acuerdo de París. Este tratado fue firmado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Entraría en vigor en 1952. Pasados unos años, el 1 de enero de 1973, a la Unión Europea se unirían 9 países más. Se trataría de unir Noruega, sin embargo, no se aprobaría por problemas internos. El 24 de mayo de 1979 se tomaría la decisión de unir a este tratado a Grecia y este mismo formaría parte del mundo. Después, el 12 de junio de 1985, gracias al Consejo de las Comunidades Europeas, entraría España y Portugal al carbón y al acero, así como la integración a la energía atómica. En consecuencia a esos son 12 miembros. El 1 de enero de 1995 se modifican los anteriores tratados de la Unión Europea y se anexan 3 países, en este caso Austria, Finlandia y Suecia, aunque actualmente tuvieron grandes beneficios gracias a esa unión, así como el incremento de PIB. También es conocida como la adhesión de los países neutrales. En el 2002, en diciembre, se unen alrededor de 10 países. Sin embargo, Bulgaria y Rumanía quedarían fuera. Se negoció con cada uno de los países de manera diferente. A esta etapa se le conoció como la Gran Ampliación. El 1 de enero de 2007 se añaden como miembros Bulgaria y Rumanía. El sistema judicial no querían permitirlo, gracias a acciones económicas para así llegar a un mercado factible y competitivo. El 5 de diciembre de 2011, en esta etapa en total, se encontraban ya 28 estados aunque en ese momento el Reino Unido había abandonado la Unión Europea. Sin embargo, también en ese momento se añade la República de Croacia. Próximas ampliaciones de la Unión Europea y con el objetivo de promover la paz, estabilidad y el desarrollo económico. La Unión Europea se rige bajo criterios políticos en Copenhague. Seguido de eso tiene que atravesar etapas de acuerdo a sus logros y avances. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. La arquitectura en Italia es una de las más reconocidas a nivel global, con una gran historia que la acompaña. ¿O es acaso que nunca nos hemos maravillado al ver el Coliseo romano? O si prefieres, podemos observar algo más moderno como el Palacio de la Luz en Venecia. Por otra parte, en la antigua Roma se hallaba el arte helenista. Los típicos cuadros de esta mostraban paisajes, caricaturas, retratos, vida y costumbres, imitaciones arquitectónicas, etc. Los motivos típicos de las esculturas italianas son la naturaleza, adopción de formas y usos clásicos de Grecia y Roma. Y la gastronomía de Italia fue influenciada en gran parte por África, Grecia y países asiáticos. Su comida se divide en 3: comida del norte, que usualmente se consumen pastas, sopas y carnes seminadas. Sus platillos típicos son el carpaccio, vitello tonato,
crochete di parate y el risotto. La comida del centro usan pecorini, legumbres y embutidos. En esta zona es en donde más carne se consume. Sus platillos populares son zupa di farro, pollo in potacho y el mozzarella. La comida del sur resalta el uso de aceite de oliva y verduras de la zona. En esta zona es popular la pizza, espaguetis y macarrones. Hablemos sobre la religión que sigue las personas. En Italia la mayor seguida es el cristianismo, aunque también existe el catolicismo. Esto a base de diferentes asociaciones como Acción Católica o la Juventud, pero en sí las personas siguen más que nada las supersticiones y solo el 30% de las personas son en realidad fieles a una creencia. Para finalizar, me gustaría hablar sobre las tradiciones que cuenta este hermoso país. En sí, durante todo el año se dan múltiples festivales en los cuales se dan múltiples danzas y música del folclore italiano, pero el que más me gustaría hablar es el Carnaval de las Máscaras. En este se confeccionan múltiples trajes y vestidos muy típicos de la época victoriana, cuidando hasta el más mínimo detalle, utilizando múltiples máscaras que algunas se pueden considerar sencillas y otras muy complejas. No notar la gran belleza de cada estructura. Entonces, pues por parte de la arquitectura sería todo. Ahora pasemos a la gastronomía. Su gastronomía está ampliamente basada en la carne de cerdo. Entre algunos de sus condimentos con los que preparan la comida estaría el jabalí, conejo, entre otras cosas, al igual que la carne de cerdo, perdón. Entonces, por parte mía sería todo. Así que ahora les paso a mi compañero. Bueno, en tema de arte, Alemania es una de las mejores debido a que tiene músicos, escritores y pintores muy importantes. Uno de los más reconocidos es Bach, Beethoven, Thomas Mann, Gerhard Richter, entre otros. En personajes notables, uno de los más conocidos es Albert Einstein, que es el científico más conocido de toda la historia. Einstein publicó en 1905 su teoría más famosa, que es la teoría de la relatividad. Desafortunadamente, uno de sus personajes notables es Adolf Hitler, que es el que más tiene relevancia en temas de Segunda Guerra Mundial. Buen día, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el arte culinario de España, entre paréntesis su gastronomía. Pero para empezar, ¿qué es la gastronomía? La gastronomía es la disciplina que estudia la relación entre la cultura y la comida durante un periodo de tiempo determinado. Este término nace de la unión de dos palabras griegas, gastos, que significa estómago, y nomos, que significa conocimiento. En el sentido más estricto de la palabra, su objetivo es la relación entre preparar y servir y consumir la comida. La relación entre la cultura y el turismo son enormes. Algunas de las motivaciones de los turistas se encuentran en el interés por vivir y experimentar la diversidad cultural y búsqueda de autenticidad que es exclusivo de ese lugar. Algunos platillos típicos de España son la paella, el cocido madrileño, bafada asturiana, el jamón serrano, entre otros. Pero sin duda, el que más destaca es la paella, y del cual hablaremos a continuación. La paella es la mezcla de arroz, harinas y proteínas. Se le unían las verduras y especies cultivadas en la zona como olivas, azafrán y madera de naranjo. Todo esto cocido a la leña a fuego lento. Pero no podemos olvidar la historia de la cocina española. La gastronomía española es una combinación evolucionada de distintas cocinas que han habitado nuestro suelo, y lo han escogido para mezclarse. Iberos y celtas, en la antigua Roma, la dominación árabe, la época medieval, hasta llegar a nuestros días. Muchas gracias por su atención. Cultura y tradiciones de Europa. La cultura europea ha sido la cuna de grandes formas artísticas tanto en pintura, música, arquitectura, literatura o arte en general. Música. Grandes eminencias de la música europea como Haydn, Gluck, Boccherini, Verdi, Mozart, entre muchos otros constituyeron las bases de la música. Ciudades europeas con más peso cultural a finales del siglo XX: Barcelona, Moscú, París, Londres, Berlín, Madrid y Roma. Todas ellas se convirtieron en objeto para los viajeros que buscaban museos y conocer mejor los inicios del continente, así como su actualidad más cosmopolita. El Coliseo de Roma, Italia.
El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I. Funcionó durante 500 años, teniendo cupo de hasta 50.000 personas. Algunas de las tradiciones europeas son las siguientes. Regalar huevos de Pascua. En Persia y Antiguo Egipto se intercambiaban huevos decorados entre amigos y familiares como símbolo del renacer. En Roma significaba que las mujeres embarazadas podrían conocer el sexo del bebé. Otras leyendas cuentan que esta tradición proviene de las lágrimas de la Virgen María derramadas en el momento de la crucificación de su hijo. Estas cayeron sobre unos huevos dejando unos puntos brillantes. Oktoberfest, Múnich. Consiste en la fiesta de la cerveza. Se remonta al primer rey bávaro que en la celebración de la boda de su hijo invitó a todos a beber cerveza. Y esto es todo. En la parte de abajo está la bibliografía y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Bautista Jiménez José Antonio, soy de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo Castellano Quintos y voy a explicar mi infografía. Yo escogí el tema de ¿qué es el espacio Schengen? En un principio explico lo que es Unión Europea, Eurozona y espacio Schengen. Esto con la finalidad de no confundir los términos, pues son cosas muy distintas. La Unión Europea está más relacionada con el lado político y económico, mientras que la Eurozona son el conjunto de países que usan la misma moneda, el euro. Y el espacio Schengen es el conjunto de 26 países que firmaron un acuerdo de libre circulación entre sus ciudadanos, bienes y servicios, y se podría decir que está más relacionado con el turismo. Además, cabe destacar que en estas tres definiciones existen países que pertenecen a una pero no necesariamente a otra, o por el contrario, un país puede pertenecer a las tres. Luego, en esta parte, enlisté los países pertenecientes a la Unión Europea y los que pertenecen al espacio Schengen, como lo son Alemania, España, Italia, Francia, entre muchos otros países. Al último, enlisté países que no son de la Unión Europea, pero sí son del espacio Schengen, que son Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Y también los países que aún no pertenecen al espacio Schengen, los cuales son Bulgaria, Chipre, Croacia, Irlanda y Rumanía. Hasta el final coloqué las fuentes de información que empleé de páginas las cuales se llaman Schengen Visa y ETIAS. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Se remonta en el año 1945, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto bélico de dimensiones nunca antes vistas en la historia de la humanidad, pues este conflicto ocasionó un aproximado de 55 millones de muertes en todo el mundo. A pesar de que hubo un bando ganador y otro perdedor, los países europeos involucrados a este cataclismo se encontraban en medio de las ruinas y la población de cada país dañada mentalmente. Tras esto, Estados Unidos imparte el Plan Marshall, un plan donde invierte $12.000 millones con el fin de reconstruir las zonas afectadas por la guerra y evitar la propagación del comunismo en Europa. Países como Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, a pesar de ser enemigos de Estados Unidos, aceptaron el plan. Gracias a esto, estos países afectados que aceptaron el plan, poco a poco consiguieron recuperarse. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, ministro francés, y Céline Monnet, consejero de gobierno francés, dieron a conocer su plan Europa. Su idea era increíble.
pues esta tenía la proyección de que todos los países pusieran en común sus producciones de carbón y acero. A este proyecto se le conoce como Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA. ¿Esto qué tiene como propósito? Pues al poner en común el carbón y el acero, todos los países sabían qué cantidad tenía el otro. Entonces era muy difícil que un país se viera muy superior al otro y ocasionara una guerra peor a la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, la Unión Europea tiene su origen tras la Segunda Guerra Mundial, en la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que a medida que aumentará la interdependencia económica de los países, disminuirán las posibilidades de conflicto. Esto fue el origen de la Unión Europea. Espero les haya gustado. Nos vemos. Qu'est-ce que c'est l'agenda stratégique de l'Union européenne établi un développement qui soutient l'institution et l'Organisation des Nations Unies, qui sont les États membres qui se déroulent à l'étape initiale qui constitue les premières parts. L'un des droits, c'est de protéger les citoyens et leur liberté. L'Union européenne s'exprime sur le respect des droits, des libertés et des accords et que la composante en termes d'assurer l'intégrité, la sécurité et l'ordre public au niveau interne et externe pour le territoire et les sociétés. Développer une base économique solide et dynamique. On travaille par une base économique forte qui puisse soutenir les emplois pour qu'ils soient productifs, prospères et humains. En même temps, il faut promouvoir la compétence à l'intérieur d'Europe et clarifier son importance au niveau international. Pour cela, le Conseil européen se focalise sur différents aspects. Soutenir l'union économique et monétaire, l'union des banques et des marchés capitaux, agrandir le rôle international de l'euro, assurer la cohésion de l'Union européenne, améliorer la technologie, infrastructures, information et services au niveau moderne et digital, diminuer la division en recherche et développement et innovation en Europe, avoir de compromis à soutenir une compétition équitable dans l'Union européenne et ailleurs. Construire une Europe climatique meilleure, écologique, juste et sociale. Il faut avoir d'inclusion et de la finance pour faire face aux changements de la transition écologique ambitieuse. En changements, il faut intensifier les actions pour gérer les menaces. La transition climatique obliga y una opportunité de modernisation et de l'amélioration de l'environnement, aumentar la calidad de l'air et des eaux. Un changement vers un plus écologique comporte des défis à court terme. Il doit exister aussi une protection sociale adéquate. Et assurer des moyens pour protéger les intérêts de la population migrante et d'améliorer ses moyens de subsistance. Et certaines des actions mises en œuvre sont le soutien aux Nations Unies et à l'OTAN, développer avec les pays alliés le soutien en termes de migration, soutenir l'Union européenne et assurer une politique commerciale entre la OMC et ses membres.